Hola a todos de nuevo, estamos en una nueva edición de nuestros diálogos en proximidad y hoy tenemos el inmenso placer, pues de tener aquí a una persona absolutamente conocida en el sector agroalimentario y además amigo, lo cual pues nos ha ayudado a que aceptara la invitación a participar hoy aquí con nosotros. Es Fernando Miranda, ahora mismo consejero de Agricultura en Ginebra ante la Organización Mundial de Comercio y exsecretario general de Agricultura y Alimentación, entre otros muchos cargos que ha ocupado en el Ministerio de Agricultura en los últimos años. Bienvenido, Fernando, y gracias. Muchas gracias y gracias a vosotros por esta invitación. Un placer estar aquí con vosotros, con Asedas, contigo también, Felipe, que también sois amigos. Y nada, pues la verdad es que un placer estar en esta casa. Bueno, pues un auténtico lujo tener a alguien experto en la agricultura, el sector agroalimentario y ahora un poquito más incluso en el comercio internacional, ¿no? que encima en el contexto en el que estamos ahora mismo pues está absolutamente de actualidad, pues con los aranceles de Trump, con la guerra de Ucrania, con los diferentes acontecimientos que tienen que ver con la geopolítica y cómo eso afecta al sector agroalimentario. Cuéntanos un poquito cómo está la situación. ¿Cuál es tu visión sobre hacia dónde tiene que caminar Europa en este contexto? Parece que los que eran aliados clásicos de repente de la noche a la mañana parece que no lo son tanto. ¿Cómo ves todo tú este escenario ahora mismo? Y asumiendo de que la incertidumbre es muy grande y adivinar lo que va a ocurrir dentro de 2 días es prácticamente imposible. Pues la verdad es que lo vivimos o lo vivo, yo creo, como todos los que estamos siendo testigos a través de los medios de comunicación, como una especie de sacudida, es decir, como una especie de agitación del orden internacional que afecta a lo que eran las reglas que teníamos hasta ahora de entendernos entre todos, que era el sistema multilateral de entendimiento de relaciones internacionales, que de repente, pues con la nueva administración de Donald Trump, desde el día 20 de enero que tomó posesión, de repente todo ha saltado por los aires. Es como si de repente todas las normas por las que nos regíamos parecen viejas, o sea, parece que lo que teníamos ya no sirve. No nos sirve ni el modelo internacional o multilateral de relaciones entre países, no nos sirve el sistema multilateral de comercio, el que rige en la Organización Mundial de Comercio, e incluso aquí a nivel europeo nos da la sensación de que la propia gobernanza de la Unión Europea se nos ha quedado como anticuada, que no nos sirve para reaccionar a situaciones como esta. Entonces, el escenario que venga después de que todo se asiente, porque llegará un momento en que todo esto se calme, no podemos seguir a este nivel de intensidad de noticias y de novedades todos los días, pero es verdad que el escenario que venga no lo conocemos, no sabemos cómo es, pero es verdad que de momento y por lo menos a corto y a medio plazo dudamos que sea un modelo como el que veníamos teniendo antes, que era un modelo de reglas en el que el comercio se basaba en reglas, en el que las relaciones internacionales también se basaban en reglas, por lo menos porque el gran actor global, la gran potencia mundial, respetaba esas reglas. Ahora ya se ha puesto de manifiesto que no va a respetar las reglas y por tanto el orden antiguo no nos sirve a todos los niveles. Me refiero tanto desde las cuestiones de paz y guerra como de las cuestiones comerciales y de las cuestiones agroalimentarias, con lo cual tendremos que ver qué nuevo orden emerge, qué papel jugamos y qué papel sobre todo juega la Unión Europea dentro de ese nuevo orden. Y en ese contexto quizá cobran importancia, por lo menos a juicio de algunos, los acuerdos bilaterales, el que la Unión Europea siga avanzando pues, en garantizarse ciertos aliados, cierta relación estable con algunos agentes. Claro, de hecho, es una cosa que es curioso, porque en realidad los acuerdos bilaterales que tiene la Unión Europea con prácticamente son 70 países y un poco más de 40 acuerdos que tiene de libre comercio la Unión Europea, son acuerdos que nacen sobre el sistema multilateral de comercio que crea la Organización Mundial de Comercio. Es decir, en realidad la Organización Mundial de Comercio es un poquito como el comercio por defecto que utilizamos todos los países y sobre esa estructura se han creado esas relaciones internacionales de la Unión Europea. Y además, si lo vemos en el caso de España, si vemos la curva de crecimiento de nuestras exportaciones, coincide con esos años desde que se creó la Organización Mundial de Comercio. Es decir, nosotros empezamos a tener una balanza positiva en lo agroalimentario a partir de este siglo. Y la Organización Mundial de Comercio se creó a finales del siglo pasado, en el año 95. Por tanto, hacia dónde evolucione todo eso lo tendrá que ver un poquito la Unión Europea, pero efectivamente uno de los marcos de actuación es reforzar los acuerdos multilaterales, bilaterales. De hecho, Mercosur, el cierre de Mercosur tiene mucho que ver con la circunstancia actual. La primera visita internacional que hace el Colegio de Comisarios la hace a la India. La Comisión Europea se ha comprometido
Yo creo que es difícil, pero se ha comprometido a intentar cerrar un acuerdo con la India antes de finales de año. Y desde luego, ante la ausencia de ese comercio internacional o de esas reglas internacionales para todos, desde luego la Unión Europea tiene que buscar con qué sustituirlo y tiene que buscar sus socios comerciales, porque somos la gran potencia import-export de agroalimentario del mundo, pero también en bienes y servicios también somos una potencia. Por tanto, yo creo que es imprescindible que mantenga esa red de acuerdos comerciales y, en ausencia de las reglas comunes que pueda dar la Organización Mundial de Comercio, o en ausencia de ese entorno que también protegía los Estados Unidos de las relaciones multilaterales, la Comisión Europea tiene que asumir ese nuevo liderazgo en fortalecer esas negociaciones comerciales. Y ahondando en esta nueva Comisión Europea, de este mandato que casi acaba de comenzar, ya se empiezan a conocer las primeras hojas de ruta, ¿no? Está la brújula de la competitividad que sustituirá el Pacto Verde de alguna forma, o continuará, según se mire. Está también presentada en lo que tiene que ver con el sector agroalimentario la visión para la agricultura y la alimentación, que sustituye un poco a la estrategia de la granja a la mesa. ¿Cómo ves todo este mandato y qué crees que está por venir? Hay muchos proyectos legislativos en Bruselas dando vueltas, pendientes en la programación, previstos para trabajar en la programación de la Comisión Europea, reglamentos que ya se empiezan o propuestas que ya empiezan a apuntar hacia cierta simplificación de la normativa. ¿Cómo ves? ¿Cómo visualizas estos 4 o 5 años que tiene este mandato por delante? Primero, creo que a la Comisión todo lo que está sucediendo le ha cogido un poco con el paso cambiado, es decir, porque fijaros que está empezando a la vez el mandato de la administración Trump y el mandato europeo, prácticamente están coincidiendo con un mes de decalaje. Pero es verdad que la administración comunitaria estaba preparada, o debía estar preparada, para dar respuesta a los informes Letta y Draghi, es decir, para recuperar esa competitividad que habíamos perdido con respecto a los grandes. Íbamos a dar la respuesta a través de la brújula de la competitividad, pero entre medias nos ha surgido todo el aluvión de órdenes ejecutivas, memorándum de la administración de Donald Trump, que en cierta medida, hombre, los esperábamos porque todos sabíamos que la música que venía tocando Donald Trump durante la campaña electoral, pero yo creo que todos nos ha sorprendido la prolijidad de órdenes y aparte el lenguaje tan brusco, tan gangsteril, si queremos decirlo de otra manera, que está utilizando la administración Trump, con lo cual de repente ahora te da la sensación de que cuando ves una cosa u otra, la administración comunitaria le ha pillado un poquito con el paso cambiado, con que no tiene todavía el lenguaje para responder a lo que está sucediendo. En la brújula de la competitividad, lo que nos ha presentado es su programa legislativo, en donde se pretendía dar respuesta al informe de Draghi. Es verdad que la sensación que da entre todos los, más o menos lo que yo pueda percibir entre todos los observadores que hay ahora mismo del seguimiento de la política europea, se ha quedado corto, es decir, por lo menos el mensaje parece demasiado prudente. Es verdad que tenemos que ver, como tú dices, cómo se va declinando cada una de las medidas que viene en la brújula de la competitividad, pero es verdad que con lo que se ve, la potencia que podemos tener como Unión Europea para dar respuesta a la fortaleza de Estados Unidos o a la fortaleza de China, tiene que ir hacia un camino de más unión política y de más unión económica que no se acaba de vislumbrar del todo. Y entre medias surge el tema de la guerra, con lo cual estamos en una especie de laberinto europeo muy complicado, en donde todas las salidas tienen mucha dificultad. Entre medias viene, lógicamente, estaba previsto la visión para el futuro de la agricultura y la alimentación, que hay que entenderlo como un documento programático para los próximos 5 años de la Comisión Europea, en donde en este caso, no el comisario de Agricultura, porque en esto sí que está haciendo mucho hincapié la Comisión Europea, porque la visión no es de la visión del comisario de Agricultura, es la visión de la Comisión Europea, porque quieren darle más contenido, más altura política a lo que tiene que ver con la agroalimentación. Entonces, eso, un documento que yo creo que está por lo menos más reequilibrado hacia los pilares económico y social de la sostenibilidad. Es decir, ahora veníamos de una época anterior en donde estaba todo demasiado volcado hacia la sostenibilidad ambiental, pero yo creo que ahora han hecho una buena rectificación en ese documento, y el documento no se le puede pedir más que lo que es un programa. Es decir, luego dependerá, lo bueno o lo malo de ese documento dependerá de si todo lo que se va declinando de él se va desarrollando en el camino correcto. Pero es verdad que yo creo que ahora la parte social, la parte económica, el foco hacia la alimentación, yo creo que eso es una novedad y es una parte que tenemos que dar por bienvenida. Lo demás todo está por desarrollar en un entorno de incertidumbre como el que nunca hemos estado, porque ahora mismo la Unión Europea, como decía antes, cuando todo cambia de una manera tan bruscamente,
en realidad lo que vamos a llegar es a la conclusión de que la Unión Europea que salga de esta crisis va a ser una Unión Europea que va a tener que cambiar ciertas normas de su gobernanza. Es decir, si no, no podemos responder de manera tan rápida. Lo vamos a ver en cuestión de presupuesto. Cuando llegue el presupuesto vamos a empezar... Ahí sí que vamos a ver la política dura, es decir, la política que se nota porque van a ser las decisiones. Hasta ahora es, tanto la brújula de competitividad como la visión, es una especie de voy a hacer. Pero cuando ya salgan las propuestas, que no tardarán mucho, serán meses, del nuevo marco financiero plurianual, ya veremos las decisiones que se toman en términos de cuánto dedicamos al gasto común, si nos atenemos al 1% del PIB o pasamos al 2 o el 3% del PIB, cómo agrupamos las políticas, porque eso nos va a dar idea de las prioridades. ¿Cuánto dedicamos a defensa? Eso es. Entonces, ¿dónde se pone el énfasis en cada política? Y ahí veremos dónde queda la parte relativa a la política agrícola común, si se sigue manteniendo ese núcleo central dentro del presupuesto comunitario o empieza a tener una posición más... que esto ha sido el debate de siempre, tampoco será propio de esta reforma. Pero ahí es verdad que es donde veremos exactamente dónde quedan ubicadas cada política en orden de importancia y de prioridad, dentro de que estamos en un momento que, si lo comparamos con el momento del anterior periodo financiero, acuérdate que era el Brexit. El Brexit era como la frontera de lo peor que nos podía pasar, que un Estado miembro plenamente contribuyente al presupuesto se saliera de la Unión Europea. Ahora el Brexit nos parece poco. O sea, en comparación con lo que está ocurriendo, que no sabemos si vamos a un escenario de guerra o no vamos a un escenario de guerra, aunque el lenguaje, cuando uno lo oye en televisión, en los medios de comunicación, la palabra guerra, rearme, defensa, está apareciendo muchas veces, con lo cual, hombre, reindustrialización, estamos volviendo a un lenguaje casi de hace décadas. Y claro, cómo reubicar dentro de esas políticas y de esas nuevas prioridades, cómo ubicar a la agroalimentación, a la alimentación, pues veremos dónde queda. Pero es verdad que incluso en este mismo tipo de conversación, cuando hablas con la gente de la Comisión Europea, te dicen sí, pero te recuerdo que la política agraria, la alimentación, pasa a ser una política de primer orden de la Comisión, no de un comisario concreto. Y yo creo que han tomado también buena parte de la lección de lo que ha ocurrido durante los 4 o 5 años previos, en donde quizás ese demasiado sesgo medioambiental ha dado lugar, primero, a una movilización del sector agroalimentario en su conjunto, y segundo, pues yo creo que también a un cambio político, que yo creo que ahora también lo van a tener en consideración. Por tanto, tenemos que esperar un poquito a que esto se asiente y a ver un poco cómo queda situado con respecto a lo demás, dentro de un escenario que, desde luego, yo creo que no recuerdo que fuera tan complejo en los últimos decenios. Bueno, la verdad que estamos aprendiendo mucho a movernos en escenarios de crisis, porque aquí vamos enganchando, la verdad, que una detrás de otra. Desde el COVID parece que ya nos hemos hecho expertos en todo esto. Yo del documento de la visión de la agricultura y la alimentación, cuando lo revisé, percibí un poco lo mismo que te he visto a ti escribir en alguna cosa, que era cierto, a lo mejor también es un poco el deseo que tenemos de que sea así, cierto cambio en la visión, en tanto en cuanto buscar una percepción o un enfoque, digamos, mucho más amplio en lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, no solo el agro, sino el agroalimentario, ¿no? Y de hecho, aunque no deja de ser nada más que un símbolo, pero para mí es importante, pues la Dirección General de Agricultura es la Dirección General de Agricultura y Alimentación por primera vez. En la propia comisión, incluso el comisario, que yo tuve oportunidad de charlar con él en diciembre, me lo reconoció, me dijo que esa era su visión. ¿Tú crees que esta va a ser un poco la comisión que ponga encima de la mesa grandes avances en esa materia? Yo he estado en Bruselas las últimas semanas y estoy reproduciendo debates para mí ya superados, pero que llevan muchos años y con ciertos mantras y demás. Y al final uno ve las cifras y claro, estamos hablando de 8 o 9 millones de agricultores en la Unión Europea, pero estamos hablando de 5 millones de personas que trabajan en la industria alimentaria, de 11 o 12 millones de personas que trabajan en el comercio de alimentación. Es decir, yo en el Comité Económico y Social Europeo estoy intentando trasladar la idea de, es verdad, hay que ayudar a los agricultores a mejorar su posición en la cadena agroalimentaria, que es un viejo debate, pero no puede ser a costa de perjudicar a los otros 20 millones de europeos, que también los necesitamos, los 450 millones de europeos que tenemos la sana costumbre de comer todos los días y queremos poder
tener acceso a productos de alimentación cerca de nuestra casa todos los días del año, ¿no? Y en las mejores condiciones posibles. Está claro que cuando decimos que la prioridad es la defensa, es decir, es el rearme, en realidad el rearme no es la prioridad es la defensa. Cuando decimos que la prioridad es producir nuestros propios medicamentos para ser autónomos, en realidad la prioridad es la salud. Y cuando decimos que queremos proteger a la agricultura y que la agricultura es un sector estratégico, en realidad lo que queremos decir es que lo estratégico es la alimentación. Es decir, en realidad lo que ha hecho es poner el foco sobre el objetivo final, que es la alimentación. La alimentación es lo que es realmente estratégico para una sociedad. La sociedad tiene que ser medianamente autónoma en su capacidad de alimentarse. Entonces, a partir de ahí es donde se despliegan los instrumentos. Y yo creo que ahí es donde ha tenido la virtud, precisamente la Comisión Europea, de llamarlo visión sobre el futuro de la agricultura y la alimentación, y en este caso también cambiarle la propia denominación al propio puesto del comisario. Y en ese sentido es en el que se tiene que mover y perseverar la propia Comisión Europea, porque yo creo que el lenguaje ha cambiado. Es verdad que todavía las organizaciones son muy grandes y tienen unas sinergias muy grandes, pero yo creo que el lenguaje ha cambiado, porque cuando se pone el foco en la alimentación se pone el foco en las personas. Las personas son las que al final tiene que dar la sociedad, los gobiernos, lo que le tiene que dar es un bien básico, cubrir lo que es la alimentación. Y para la alimentación interviene toda la cadena, y la cadena es una cadena muy grande, en donde a los agricultores le pasa como al resto de los sectores de la actividad económica. Va evolucionando el sector y el sector evoluciona, pues desde como lo hemos vivido a principios de los 90 en España, cuando nos acabábamos de incorporar a la Unión Europea, donde teníamos prácticamente 2 millones de agricultores, ahora que tenemos menos de 900.000, pero si contáramos los que verdaderamente producen los alimentos, el 80% de los alimentos probablemente lo producirán 100, 200.000 agricultores, con lo cual estamos hablando de un núcleo pequeño, igual que en el resto de los países, pero que dan servicio a través de toda la cadena, de una cadena muchísimo más numerosa, a toda la sociedad, y toda la cadena es la que debe tenerse en cuenta, porque al final es con lo que comemos, es con toda la cadena. Por tanto, ese enfoque es bienvenido, y que desde luego haga ese enfoque empezando a que las políticas también basculen hacia las necesidades del conjunto de la cadena alimentaria. Yo creo que eso es positivo. Entonces, porque solamente así se podrá entender. Si entendemos las políticas agrarias como una política para los agricultores, eso se queda, es decir, no, yo creo que eso en ningún país se hace de esa manera. Las políticas agrarias son políticas que tienen que ir a la alimentación, y por eso yo creo que es bueno el ponerle el nombre en la alimentación, de alimentación en los que tienen que llevar a cabo esas políticas, es una buena señal. La visión, yo creo que en ese sentido ha acertado, y ahora lo que hace falta es ponerla en marcha, y que la parte que tiene que ver con reforzar la cadena en su conjunto y con las políticas que lo acompañan, pues yo creo que es positivo. Y en eso, fíjate que yo creo que lo que hay que poner el énfasis sobre todo es que toda la cadena funcione. Es decir, si toda la cadena funciona, yo creo que todos se tienen que ganar dignamente en la cadena, el agricultor, la industria, la distribución, la logística, todo lo que funciona alrededor de la cadena alimentaria, y todos se tienen que ganar la vida dignamente. Y las políticas, cada una la suya, las políticas tienen que focalizarse en eso. No podemos focalizar las políticas solamente en un eslabón, sino en todos, y con las herramientas adecuadas para cada tipo de eslabón. ¿Cómo ves, ya por ir culminando, cómo ves el sector agroalimentario en España, y cómo ves los próximos años? ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar, y cuáles son los principales retos que tenemos? Tenemos encima de la mesa la Estrategia Nacional de Alimentación que ha puesto encima de la mesa el Ministro de Agricultura, el Ministerio, y la verdad es que la hemos acogido con satisfacción, porque es verdad que ha habido un proceso participativo muy abierto para su elaboración, y la verdad es que nosotros nos identificamos con cosas que ayudamos al propio Ministerio a identificar como prioridades. Tenemos claramente una que tiene que ver con la comunicación, con cómo se le está trasladando a los consumidores información sobre los temas alimentarios, y cómo eso está afectando a la confianza o desconfianza de esos consumidores en lo que hacemos. Pero hay muchas más, es una estrategia con un montón de medidas, todas por desarrollar, o la inmensa mayoría por pendientes de contenido. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que nos toca hacer en los próximos años? Yo para el sector agroalimentario español, yo creo que es un sector agroalimentario que tiene un futuro prometedor. Eso no quiere decir que no haya dificultades, como en todos. Es decir, no hay sector de la actividad económica que no tenga un futuro que desarrollar y que no tenga dificultades. Y el nuestro las va a tener, es decir, como todos. ¿Por qué creo que es prometedor? Porque la alimentación es una necesidad básica, se tendrá que ir adaptando pues, a una